Tú pensabas, de niño, que es mago aquel que puede hacer cualquier cosa. Eso pensé yo alguna vez, y todos nosotros. Y la verdad es que a medida que un hombre adquiere más poder y sabiduría, se le estrecha el camino hasta que al fin no elige y hace pura y simplemente lo que tiene que hacer. Un mago de Terramar, Ursula K. Le Guin, 1929-2018. Con estas palabras tan significativas, el maestro de las invocaciones de la escuela de hechicería de Rogue, un hombre grave y sombrío, instruye a Ged, uno de los estudiantes de magia que en la excelente novela de Ursula K. Le Guin, Un mago de Terramar, es el protagonista de un viaje de perfeccionamiento en el dominio del arte de la hechicería, por ello, en el arte de dominarse a sí mismo. A partir de este fragmento de la novela, consideramos pertinente hacer algunos comentarios a la cuestión de la libertad humana, tal como podemos reflexionar a la luz de la filosofía esotérica. El tratamiento de la libertad ha sido siempre atribuido a una posibilidad del ser racional. La libertad supone de la razón. Por ello, no podemos atribuirle libertad a criaturas como a una planta o a un animal que no actúan como seres que personifican y ejercen los principios de la razón, que son los principios mismos de la realidad. La relación entre libertad y razón es tan importante para nuestra comprensión común del tema, que si bien consideramos libres a las personas y por lo mismo las consideramos responsables de sus actos, esto no lo aplicamos a niños ni a personas con demencia, locura o incapacidades cognitivas. El motivo de no considerarlas responsables de sus actos es porque nos parece evidente que no pueden actuar libremente al no actuar en el orden racional, y tampoco pueden ejercer un criterio o juicio sostenido en la razón. En el caso de personas en esta condición, no se igualan a los animales o plantas, ya que la personificación de los principios racionales en el ejercicio de la persona humana, por naturaleza no pueden ser ejercidos por una planta o animal, pero sí por todo ser humano, aunque en casos como los mencionados antes, el ejercicio racional, debido a un problema accidental, no se puede ejercer. Por ejemplo, en el caso de alguien que, debido a su edad, sufra de demencia, en este caso tal persona no actualiza sus facultades racionales, pero esas facultades no le son negadas en cuanto a su naturaleza. Lo mismo en el caso de un niño. Aún no posee juicio racional, pero no está impedido por naturaleza a tenerlo, sino que si se dan las condiciones favorables a la expresión de sus facultades naturales, en algún momento sí podrá actuar así. No es el caso de los animales, los cuales por su propia naturaleza no obran individualmente en el pensar racional, lo cual no significa que sean irracionales, sino que si bien no pueden ejecutar la intelección racional, de todas maneras sí están inmersos en una realidad racional. Es decir, su modo de ser y su entorno está sujeto a la razón. Todo en sus vidas está caracterizado a plegarse a un orden del mundo sujeto a estructuras racionales. Por ello, los animales duermen cuando tienen sueño y no cuando no tienen sueño. Se aparean en los tiempos específicos según su naturaleza y no lo hacen en otros. De manera que si bien no son racionales, sí se ajustan a la razón universal del universo, son parte de la razón del mundo. La libertad está ligada a la razón y por ello no es una cuestión del ánimo y los gustos, ni siquiera de las emociones. De la misma manera que un juicio racional requiere de datos que le permitan inferir con mayor acierto una conclusión, asimismo la libertad para poder ser ejecutada necesita del conocimiento que la haga posible. Por ejemplo, en el caso de ir a un restaurante a almorzar y el camarero nos da a elegir entre dos platos de comida, el plato A y el plato B,
pero no nos dice en qué consisten cada uno de ellos, sino que nos pide que elijamos sin saber qué estamos eligiendo. ¿Acaso la elección de esa comida puede ser una elección libre? Es evidente que no. No es una elección libre si no sabemos qué elegimos, de manera que la libertad aparece si hay conocimiento. Aunque seamos seres racionales y podamos ejercer la libertad, esta no puede existir si vivimos en la ignorancia. La conclusión de esto es muy significativa y radical. La libertad es consecuencia del conocimiento. Si la libertad es una consecuencia y no una realidad objetiva, o en otras palabras, es un efecto y no una causa, entonces es absurdo buscar la libertad, de la misma manera que es absurdo buscar una sombra. Lo que se debe buscar es algo que produzca una sombra. Por lo tanto, lo que se debe buscar y propiciar es el conocimiento, y el propio conocimiento permitirá que las personas actúen libremente. La elección no es sinónimo de libertad. El que se pueda decidir no es garantía de ser libre, ya que en la ignorancia, cualquier elección es parcial y ambigua, y en la mayoría de los casos tal elección puede ser destructiva y nefasta. La libertad como efecto del conocimiento no puede ser una virtud, sino una posibilidad del virtuoso o del sabio. En todo caso, si entendemos la verdadera libertad siempre producto del saber, entonces sí es una fortaleza para la persona con conocimiento, pero la libertad asociada a la posibilidad de elegir es debilidad y una locura, ya que no puede ser libre quien para comer elige entre una ensalada y unas piedras. Si entendemos lo anterior, entonces se nos aparece la idea de una libertad condicionada por el conocimiento, y el conocimiento ha de ser conocimiento de las cosas, conocimiento del ser, conocimiento de la verdad. Si ante una situación solo sabemos lo que de esa situación opina la gente, en realidad no sabemos lo que ocurre, sino que sabemos la opinión de la gente. Eso no nos da conocimiento de la situación. Por lo tanto, el conocimiento de las opiniones no es verdadero conocimiento. Las múltiples especulaciones y divagaciones contemporáneas sobre cuestiones de género, también llamados estudios de género, en ningún caso pueden ser conocimiento, pues se fundamentan en una percepción o autopercepción de la realidad, todo lo contrario a la definición misma de conocimiento. Por consiguiente, este tipo de especulaciones no fundamentan una acción libre, es decir, no pueden ser consideradas para que alguien, en el uso de su juicio racional, decida libremente o fundamente decisiones libres y racionales. Parece evidente y necesario tener que citar el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos del 28 al 32. Les dijo, pues, Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy, y que no hago nada por mi propia cuenta, sino que lo que el Padre me ha enseñado, eso es lo que hablo. Y el que me ha enviado está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada a él. Al hablar así, muchos creyeron en él. Decía pues Jesús a los judíos que habían creído en él: si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Tras estas palabras podemos volver a la cita del inicio. Mago no es quien, producto de su conocimiento y poder, puede hacer cualquier cosa, ya que el verdadero uso del poder y la sabiduría permite superar las voliciones vanas, y la elección es tan adecuada a la necesidad misma de las cosas que en su plenitud la elección se satisface con aquello que es adecuado a hacer, con el cumplimiento del deber, que no apela al gusto ni a las ganas, sino al saber. Y es en esta aparente restricción de la elección en donde se despliega la verdadera libertad. La novela Un mago de Terramar
así como las otras novelas de la saga, junto a las historias y aventuras de sus personajes, presenta una serie de reflexiones éticas que hacen de la historia un proceso de verdadera iniciación espiritual. La lectura de este tipo de novelas permite en el lector vivir interiormente un proceso catártico, una epístrofe o conversión hacia un sentido de vida e ideal presente en la historia. Las vivencias de sus personajes y la imaginación del lector producen una iniciación producto de la imitación de la historia, elevando de esta manera el sentimiento religioso y moral que sensibiliza la percepción. Por este motivo, entre las prácticas espirituales de las auténticas escuelas y órdenes esotéricas, se encuentra la prescripción de leer la literatura clásica, y especialmente las obras que, como las de Ursula K. Le Guin, elevan la moral y el espíritu humano, y en este caso nos encaminan hacia la reflexión sobre nuestra propia vida y la correcta comprensión de la libertad del hombre, que solo es plena cuando la virtud, la sabiduría, brilla en la vida de un verdadero iniciado.